Bien, bienvenidos, buenas tardes. Vamos a orar para comenzar esta tarde, ¿sí? Ok, Dios, Señor, te damos muchas gracias por el amor, la fidelidad y la paciencia que tienes con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tú diseñaste la vida cristiana de una forma sobrenatural, una forma en la cual el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas que nosotros no podemos hacer. Señor, llévanos a ser muy honestos, a reconocer solamente las cosas en las cuales somos incapaces, para que la gracia abunde, para que la gracia actúe de parte de ti hacia nosotros, Dios. Muchas gracias por esta tarde, gracias por este lugar, gracias porque tú has provisto para estar en este lugar y pues no ha faltado el poder pagar la renta que tú nos das para cubrir este espacio, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, y pues esta tarde pedimos, ahora que ya podemos congregarnos, que tú nos hables abundantemente, que tú seas el guía, el maestro, el Señor, que nos enseñe todas las cosas y haz que al entender y al exponer tu palabra, tú alumbres nuestro entendimiento, Señor, que tú seas hoy el que se glorifique, hoy el que sea el maestro de todos nosotros y que tu palabra quede sellada en nuestro corazón para que traiga vida, para que traiga bendición y abundancia a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por tu amor, tu paciencia, tu misericordia. Gracias porque tú eres el más interesado y el que nos ha buscado todo el tiempo para que escuchemos tu voz, tu mensaje, tu verdad. Bendícenos esta tarde, esta noche, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bien. ¿Te quedas? ¿Te vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas con Mateo? Ok. Bueno, pues nuevamente bienvenidos todos. Vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando, las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo que vamos a continuar. La primera de las frases o palabras que estudiamos la semana pasada fue la palabra de perdón. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora nos toca ver la palabra de salvación que Jesús dio y con la cual Él, hasta el último momento de su vida, pudo seguir predicando el Evangelio, la salvación, el amor, el perdón, el arrepentimiento de nuestros pecados en su nombre, para alcanzar vida eterna, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, esta tarde, noche, de sábado, vamos a continuar con la palabra de salvación. Y para esto nos vamos a fundamentar en Lucas, déjenme ver, no, aquí está, por razón esto no era ok, aquí está. En Lucas 23:43. Por ahí vamos a empezar. Vamos a leer todos. Lucas 23:43. ¿Ok? Lucas 23:43. Muy bien. Y pues vamos a ir leyendo. Vamos explicando. Ya saben cómo es el método, la forma. Lucas 23:43. Marianita, ¿quisieras leerlo, por favor? Aquí el que se mueve es el primero que se... Ok, por favor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate nada más. Esto se lo está diciendo a uno de los malhechores que está clavado junto con él. Estaban los 3 maderos, estaban las 3 cruces, y increíblemente él está allí en medio de estos 2 malhechores. Y tú dices, ya ves, espérame, ¿cómo que malhechores? O sea, imagínate, desde que era un niño, desde que era bebé, él había nacido pues en un establo, ¿no? Y en ese establo había un pesebre. ¿Y qué era el pesebre? Pues era el comedero, así en forma de V, ¿verdad? De madera, el comedero de los animales, ¿no? De las vacas, de los burritos, de los chivos. Entonces, imagínate, ir a nacer allí a un establo, pero aparte de eso, está rodeado pues, de estos animales, ¿no? O sea, que no era el lugar más digno.
yo creo que es el lugar menos salubre o el más insalubre para que un niño naciera, ¿verdad? En un establo rodeado de animales, indigno por totalmente, ¿no? No hubo lugar para él como hijo de Dios, como príncipe, hijo de Dios, ¿verdad? Pues la muerte fue algo muy parecido. En este caso, él estaba en medio, en el madero, en la cruz, pero del lado derecho y del lado izquierdo había dos malhechores, enemigos públicos número uno de la sociedad en ese momento, ¿sí? Unos dicen que eran ladrones, otros dicen que eran homicidas. Mira, no discutamos cualquiera de las dos cosas. Lo cierto, vamos a definirlo con una palabra: eran malhechores. Y sus cosas malas, sus cosas incorrectas y corruptas, habían merecido que fuesen a dar allí al madero, ¿sí? Acuérdate que el madero no era un instrumento de ejecución que los judíos utilizaran, no, señor, ¿sí? Era un instrumento de ejecución romano, ¿sí? Los judíos, cuando le quitaban la vida a alguien, según la ley, claro, establecida por la ley, era a partir de algunos, el matricida, el fratricida, ¿verdad? La ley establecía el blasfemo consuetudinario. ¿Qué significa esto? A veces decimos, bueno, el que blasfemaba de continuo y ya se le había escuchado blasfemar y se le había advertido, deja de estar blasfemando, pero el blasfemo seguía blasfemando por el dicho de 2, 3 testigos, y después de haberlo dicho 3, 4 veces, entonces ya callen en la boca, pero para siempre. La ley así lo establecía. El fratricida, el matricida, yo creo que se entiende, ¿verdad? Es el homicida de padre o madre. También una de las cosas era quitarle la vida, pero por lapidación. Esa era la única manera. Sin embargo, Jesús, al estar bajo una provincia de la jurisdicción del Imperio Romano, entonces sus captores, sus verdugos, pues te acuerdas lo que le dicen a Pilato: a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie. Y entonces Pilato dice: ¿saben lo que quieren? Que lo ejecute en una cruz, en un madero. Él mismo se sorprende, el mismo Pilato se sorprende de lo que quieren hacer a Jesús, ¿verdad? Bueno, finalmente, ¿sabes? Lo más increíble es que esto no fue ningún accidente. No fue un accidente ni mera casualidad la forma como Jesús fue a morir a la cruz y como fue puesto con dos ladrones, con dos malhechores, ¿verdad? No era un accidente. Desde la eternidad, allá en la eternidad pasada, Dios Padre había predeterminado cómo, cuándo, de qué manera y bajo qué circunstancia Jesús moriría por ti y moriría por mí, cargando sobre su cuerpo nuestros pecados. Lo que el hombre o los hombres hicieron, judíos o romanos, no era más que precisamente la determinación, la predestinación de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Eso era lo que estaba sucediendo. Vamos a leer otro versículo, Hechos 4, 27 al 28, por favor. Hoy hace más calor que nunca. Hechos 4, 27, 28. Ok. Y ahora le voy a pedir a Iliana, por favor, si quieres leer Hechos 4, 27, 28, por favor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Te das cuenta? Sí, ahí estaba Herodes, el pseudo judío, porque él era idumeo, era de Edom, no era judío. Ahí estaba Pilato, Poncio Pilato, el gobernador romano. Ahí estaban los gentiles, ahí estaba el sumo sacerdote, los fariseos, todos estaban allí. ¿Pero qué crees? A Jesús nada le estaba tomando por sorpresa. Es más, él lo dijo, y esto no sabes cómo me encanta. Él dijo: tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque este mandamiento recibí de mi Padre, ¿sí? Entonces, todo lo que estaba sucediendo, e incluso esas circunstancias vergonzosas,
Bueno, digo, ya de por sí allí era un madero, pues déjame decirte que cuando alguien iba al madero, a la cruz, ¿sí? Se le consideraba, es muy claro, y es fuerte, pero es la verdad, que solamente los malditos eran los que terminaban allí, en el madero y en la cruz, ¿verdad? Pero Dios Padre había predeterminado que esto sucedería bajo esas condiciones, bajo esas circunstancias que rodearían la muerte de Jesucristo. 750 años antes, el profeta Isaías había dicho punto y coma de cómo iban a ser esas circunstancias. Vamos a leer Isaías 53:12, por favor. Mauricio, te voy a pedir por favor que lo leas. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes se partirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ahí está. Y fue contado con los pecadores. Acuérdate, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En quien nunca jamás se halló engaño en su boca ni falta alguna. Nunca. Pudo haber pecado todos si quieres. Todos, menos él, ¿verdad? Entonces, él fue contado entre los pecadores. ¿Y de qué forma? De una manera indigna. Porque ni siquiera fue algo común. No. Fue algo perversamente planeado a partir de los hombres, claro, con la venia o con la predestinación de Dios, ¿verdad? Pero sin duda, con toda la intención de humillar, de sobajar, de escarnecer al Mesías, al Hijo de Dios, ¿verdad? Pero bueno, el que con su propio dedo había escrito en una tabla de piedra los mandamientos, el que era en sí mismo la palabra, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el que escribió en la tabla y el que era la palabra en sí misma, estaba siendo condenado y acusado como un infractor de la ley. Imagínate nada más, de la ley judía y eso entre comillas, ¿verdad? Y mucho menos de la ley romana, para nada. El mismo, ya lo dijimos la semana pasada, la ley romana, o sea, lo que se hizo fue una arbitrariedad, una injusticia, una miseria absoluta, porque la ley romana no juzgaba los dichos. Hasta el día de hoy el derecho romano no juzga ningún dicho, juzga los hechos del inculpado, no los dichos. Pues uno puede decir que yo puedo decir que soy Napoleón, ¿verdad? Pues di que eres Napoleón, al cabo estás loco, no hay problema, ¿verdad? Pero nadie puede ser condenado por un dicho hasta el día de hoy, hasta en el derecho actual, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces esto fue parte de la injusticia que se estaba cometiendo. En este caso particular, podemos aseverar que hay varias hipótesis por las cuales se dieron estas circunstancias. Vamos a tratar de entender. La primera, tal vez sería demostrar la profunda vergüenza la cual él experimentó, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Sí? Él tomó nuestra causa, sin deber, así como decía mi abuelo, ¿verdad? Sin deberla ni temerla, sin tener deuda alguna con el Padre. Él tomó nuestra causa, él fue y tomó el lugar que no le correspondía por nosotros, ¿verdad? Y tomó el lugar en el que deberíamos estar tú y yo, pero él quiso tomar el lugar de un transgresor, de un criminal, de un condenado a la muerte, ¿sí? Y también otra hipótesis es que seguramente ahí se llevaría a cabo uno de los más grandes dramas, ¿sí? Déjame explicarte por qué drama, ¿sí? Y no es un melodrama, aclaro.
Si es un drama, te voy a decir por qué. El drama de la salvación. La forma más radical de cómo la salvación podía alcanzar a cualquier tipo de persona, ¿sí? Bajo las circunstancias más únicas y exclusivas. Es decir, déjame darme a entender, Jesucristo le habló a todo tipo de personas, en todo tipo de circunstancias. Le habló a reyes, le habló a publicanos, le habló a pescadores, le habló a todo mundo, ¿sí? Pero, y claro, en condiciones de, digamos, cierta normalidad, ¿verdad? A los pescadores haciendo su faena, al Leví, que era el cobrador de impuestos, pues cobrando impuestos, ¿verdad? A todos bajo circunstancias normales, comunes. Incluso algunos hasta sorprendiéndolos en el mismo pecado, algunos de ellos, ¿verdad? Pero nunca jamás, porque obviamente no se le da una situación así, alguien que estuviese a punto de morir, es más, ni siquiera el mismo, ¿verdad? Porque solo una vez, ¿verdad?, se dio esta situación, predicando en las circunstancias más dramáticas y llevándonos a entender uno de los ejemplos igualmente dramáticos y que nos define, el mejor ejemplo de la salvación a través de la gracia. No por el deber humano, no por los hechos humanos, no por el esfuerzo humano, sino absoluta y solamente por la gracia. Por un lado, aquí nos manifiesta a un malhechor, el cual estaba a su derecha, el cual como pecador se arrepintió y entendió y comprendió la trascendencia de lo que estaba sucediendo. Pero por otro lado, otro pecador, pero los dos eran pecadores, claro, dos malhechores, pero era absolutamente soberbio, absolutamente necio, que estaba del lado izquierdo de él. Esa era la diferencia. Los dos pecadores, sí. Los dos tremendamente peligrosos, sí. Los dos enemigos públicos número uno de la sociedad en ese momento, por supuesto que sí. Solamente que uno entendió su maldad y la consecuencia de su maldad, por lo cual estaba ahí clavado en ese momento, pero también la trascendencia que tendría más allá de la muerte. Y entonces esto le quebró el corazón. Se humilló delante de Dios. Sí pudo visualizar lo que le iba a suceder en ese instante al morir y prospectó lo que sucedería con su alma. Y entonces esto le llenó de dolor, de vergüenza, y empezó a clamar y a pedir auxilio. Pero por el otro lado, el necio, el soberbio, ¿sabes qué sucedió? Se endureció más. Se puso hasta más violento contra Cristo. ¿Sabes? A lo largo de mi vida, de estos 35 años que tengo de conocer a Jesús, me ha tocado ver, no muchas veces, déjame decirte, personas con una dureza de corazón, que bueno, dices, da miedo, ver la dureza. Pero por otro lado, solamente en 2 ocasiones de mi vida, llegar con personas, uno, déjame darte circunstancias, diabético, descompensado, con 500 de azúcar, ¿verdad? Elevada la azúcar, a punto de entrar a un shock o descompensación, y el tipo, el Señor, ¿verdad?, me cierra la Biblia y dice, ya deja, no me molestes más. Al otro día, bueno, no hubo otro día para él, porque en la noche, en la madrugada, él falleció. Ese fue un caso que me dejó impactado. Y otro, un joven vigoroso, como de unos 35, 38 años, ¿verdad?, con cáncer en el estómago. Y déjame decirte que es uno de los cánceres más dolorosos. Bueno, se doblaba así, para todo se doblaba de dolor y su cara demacraba, así, manifestaba. Así, dicen que es como si se estuviera clavando agujas en el estómago. Pues así se veía este hombre. Igualmente, vamos, nos presentamos, le hablamos de Cristo, y se doblaba y se doblaba. En el momento en que le dije, arrepiéntete y acepta a Cristo, en ese momento le cambia la cara, saca fuerzas no sé de dónde, y ¿sabes qué me dijo? Nunca. Igualmente murió 2 días después. Hay durezas que de verdad dan miedo, Este es uno de estos casos. Bueno, afortunadamente tenemos la dicotomía, ¿verdad? El que sí quiso aceptar a Cristo, pero también al que se negó, así como uno se quebrantó y se humilló y reconoció su necesidad y le pidió auxilio a quien tenía que pedírselo, también vemos el otro necio, duro, cerrado, obstinado,
que ni en la muerte se ablandó su corazón. Es increíble, ¿eh? Ok, también nos representa su calidad espiritual. Más allá de la muerte, sí. Uno de ellos murió con todos sus delitos, con todos sus pecados. Como siempre vivió, endurecido, empecinado en su maldad y finalmente incorregible. El que lo negó, el que no quiso escuchar más a Jesús. Y el otro totalmente arrepentido de su maldad. Él sí creyó en Jesús. Él sí clamó por el perdón. ¿Y sabes dónde terminó? En el paraíso. Esto es algo increíble, ¿sí? Así, nos vamos a tratar de obtener todo lo que esto significa, porque es uno de los ejemplos más impactantes de lo que es la gracia que salvífica. Es decir, ¿qué es esto? La gracia que nos salva a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Es decir, uno sí se arrepintió y conoció al Mesías en el momento más importante de su vida. Y el otro lo único que hizo fue endurecerse y endurecer su rostro, su corazón, y terminó, ¿dónde terminó? En el infierno. Ahí fue donde terminó, ¿sí? Ok, alguien preguntaría, a ver, ¿por qué uno sí y otro no? Es muy sencillo, porque uno sí lo entendió y lo quiso y lo creyó, y el otro no lo aceptó, no abrió su corazón, ni su mente, ni su entendimiento, y es más, hasta se hizo el ofendido, hasta se endureció más, ¿verdad? Y te voy a decir por qué se hizo el ofendido, porque dijo, ¡hey tú! Bájate tú y bájanos a nosotros, ¿verdad? Si tú dices que eres el Hijo de Dios, si tú dices que eres el Mesías, oye, por favor, sácanos esta, ¿no? Y empiezas saliendo tú de esta y luego nos sacas a nosotros. O sea, quiero la resolución, vamos a decirlo así, que se resuelva mi problema económico, que se resuelva mi problema de salud, que se resuelva mi problema hasta con mi suegra, si es posible, ¿verdad? Que se resuelva todo, pero que de Dios no quiero nada. Esta fue la actitud de este hombre. Claro que quiero y me conviene que me bajes de aquí. Empiézate tú bajando y luego me bajas a mí. Y fíjate, ¿y por qué tiene tanto éxito el esoterismo, las falsas religiones, las sectas, ¿verdad? Hay una que vende todo, ¿no? A veces me tengo que autocensurar, pero bueno, en esta ocasión no me voy a autocensurar, lo voy a decir para que no se quede en la imaginación. Se llama Pare de Sufrir. Ahí te venden todo, Te venden la solución a lo que... Si tienes hasta un dolor de estómago, Dios mío, te venden la solución para que dejes de tener dolor de estómago. Si quieres que te vaya bien en lo que quieras que te vaya bien, te venden, y esto entre comillas, la solución para que toda tu vida se arregle. Es decir, son el modelo perfecto que este hombre necesitaba, el duro, el que estaba en contra de Cristo, porque a lo mejor, malinterpretó a Jesucristo. Pensó que era el que le iba a dar la solución humana a todos sus problemas, pero se olvidó por completo de cuál era su verdadero problema. El más profundo y grave problema que tú y yo tenemos en la vida no es el dinero, no es la salud, no son tus vecinos, decía alguien bromeando, ni siquiera tu suegra. No es nada de eso. Es nuestro problema espiritual que tenemos con Dios, y en el cual Él quiere resolver todo problema desde el fondo, desde la raíz de nuestros problemas. ¿Sabes? El por qué uno se perdió y el otro se salvó, vamos entendiéndolo. Es porque uno sí entendió su problema, el otro no lo entendió o malinterpretó cómo sería la forma en que tendría que resolverse, ¿sí? Pero finalmente el que sí se puso en sintonía, el que sí se puso en concordia con su problema que tenía y del cual Jesucristo le ofrecía la solución, ese obtuvo la gracia absoluta, la gracia soberana, ¿sí? La gracia, déjame explicarte. Los dos escucharon el mismo sermón, los dos escucharon el mismo mensaje, amor y misericordia. Es más, nos dice la palabra, vamos a leer esto, vamos a leer 1 de Timoteo 2, del 3 al 4.
Primera de Timoteo 2, del 3 al 4, por favor. Primera de Timoteo 2, del 3 al 4. Moni, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, perfecto. Si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué quieres para la humanidad? Que no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Por supuesto que sí. Ese es el deseo de Dios. Sin embargo, tampoco es el hecho de que un hombre, porque sí se va a salvar, no. O sea, porque sí nada más, sin que intervenga su decisión, no. Perdóname, pero no. O sea, una cosa es la gracia y la voluntad del Padre, y esa voluntad se expresó en un lugar que tiene nombre y apellidos. Lugar, Calvario. Nombre y apellidos, Jesucristo, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Por supuesto, ese es el deseo desbordado de amor, desbordado de gracia de Dios por nosotros. Sin embargo, nadie se salvará si antes el hombre no se arrepiente de sus pecados y voltea a Cristo con plenitud de corazón y con la verdadera necesidad de recibirlo como Salvador. Que eso quede claro. Claro que Dios nos ama, claro que Dios perdona todo, claro que Dios quiere que todos se salven. Desafortunadamente, cada uno de nosotros tenemos algo que se llama voluntad. Y a partir de esa voluntad, fíjate, es una cuestión preciosa. La soberanía de Dios, la gracia de Dios, el medio para la salvación. Ya lo entendimos. Dios Padre, Dios Hijo, la cruz del Calvario, su sangre, su sacrificio. Eso es la gracia, el sustituto perfecto. Y eso fue, o sea, Dios no escatimó nada. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Eso es la gracia. El favor inmerecido de Dios hacia nosotros. El deseo de perdón, de amor y misericordia, de borrar toda la cuenta, de lavarnos a través de todo pecado y mancha a partir de la preciosísima sangre de Cristo. Eso es la gracia. Sin embargo, por supuesto que se necesita tomar una decisión que parte de nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad que todo ser humano tiene para tomar decisiones. Y una de las decisiones que debemos tomar es: creo, recibo y acepto. Porque si no creo, no recibo y no acepto, no voy a alcanzar la salvación. A pesar de que Cristo fue el madero, a pesar de que Él derramó su sangre, sí, no está de por medio mi decisión de creer, de aceptar, más a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es necesario creer. Ahora, déjame explicarte cómo es esto de creer. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por supuesto que Dios se acerca, y se acerca a cada hombre. ¿Sabes quién lo hace exactamente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla a todos los seres humanos, pero cada uno decide escuchar la voz del Espíritu Santo o cerrar su corazón al Espíritu Santo. O sea, Dios es justo con todos, ¿eh? No puede decir: es que a mí no me hablaste, o ¿por qué a mí no? No, por todos. Y dice que 1, 2 y hasta 3 veces esto hará con el hombre, que escuche su benevolencia, su amor y su piedad y su misericordia, pero sin duda, nadie se salvará si no recibe a Cristo en su corazón. Si no cree y lo apropia, si no le dice: pequé y pervertí lo recto y no me aprovecharon. ¿Sí? Este es un ladrón, lo malinterpretó, el otro sí lo entendió. Sí comprendió la trascendencia de lo que él tenía que pedirle a Dios. Sí, la gracia es soberana. Ahora, déjame explicarte algo más que es interesantísimo. Vamos a primero, para que te pueda explicar, vamos a leer Efesios 2:8. Ahí va a quedar bien claro. Anita, si eres tan amable.
hablando de la gracia. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. En este versículo, en esta frase, están todos los elementos que participan para que tú y yo alcancemos la salvación, para que tú y yo dejemos de ser hijos del mundo y nos convirtamos en hijos de Dios, ¿verdad? Dice primero que nada, porque por gracia, por gracia y solo gracia, seremos salvos, seremos salvados. ¿Sí? Es la gracia, ya le expliqué la gracia, el favor inmerecido de Dios por nosotros, ¿sí? Pero también dice aquí la fe. La fe. Es necesaria la fe. Ahora, lo más increíble es que la fe nadie la tiene. El Espíritu Santo llega y nos habla como un cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien y que nos convence de la eterna misericordia de Dios. Pero esto es la decisión de cada uno. Ahí está, por eso es que somos responsables también de recibir o rechazar. Esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Y la fe en qué? Pues en Cristo. La fe en su sacrificio, la fe en su amor, la fe en su perdón. Y de esta manera entonces esto se convierte en un don que es exactamente igual a la gracia soberana. ¿Qué es la gracia soberana? Que si ya lo recibiste, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y esto es gracia soberana. ¿Qué significa la gracia soberana? Que por gracia somos salvos. Que la fe que escuchamos era un efecto de la gracia y que simplemente al escucharla se involucró nuestra voluntad. Dijimos, sí quiero creer. Como aquel hombre, ¿no? Que tiene un grave problema. Su hijo está atormentado por un demonio, está muy mal. Le dice, Señor, si puedes hacer algo por nosotros. Le dice, ¿sí puedo? O sea, claro que puedo. Tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. O sea, diciendo, a ver, espérame, primero vamos a entender quién es el problema. Yo no soy el problema, pero por supuesto que puedo, pero yo no sé si tú puedes creer. Y entonces el hombre, así siendo muy honesto, le dice, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, sí quiero creer, pero por favor te suplico que me ayudes a creer. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo es el que hace todo lo demás. Claro que nos da la fe para creer. ¿Tú quieres creer? El Espíritu Santo entrará en acción en tu vida. Ya, de hecho, entró en acción cuando aceptamos a Cristo. Pero la vida de un creyente queda sellada para siempre. Queda sellada con el Espíritu Santo. Y la gracia es A ver, esta palabra siempre me ha costado trabajo. Inalienable. Lo voy a repetir. Inalienable. ¿Qué significa gracia inalienable? Que es irrenunciable. ¿Sí? Es un derecho que no puede ser restringido o revocado por las leyes humanas, ni siquiera nuestro pecado ya. ¿Sí? Déjame explicarte esto. Así como la salvación fue sin mérito, fue por gracia, en el momento en que ya recibes la salvación, quedas sellado con la gracia. Y no estoy, o sea, esto es en serio, quedas sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a vivir en tu corazón. Y bendita sea la hora. Bendita sea la acción del Espíritu Santo. Bendita sea la acción de la gracia. Porque incluso si tú y yo enloqueciéramos y empezáramos a pecar y le dijéramos, voy a hablar como loco, aclaro, le dijéramos a Dios, salte de mi vida, ¿sabes qué? Jamás. Jamás, porque la gracia es inalienable. Es irrenunciable lo que Dios hizo por ti. O sea, nunca nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a robar.
¿Por qué no perdemos la salvación? ¿Por qué no perdemos la gracia? Es muy sencillo. Dime quién se ganó la gracia. Dime quién se ganó la salvación. Nadie. Lo recibimos como un regalo. Y entonces si lo recibimos, eso es de favor. Es de misericordia. Y el que juró, ahora sí, el único que puede jurar es Él. El que juró por sí mismo y por su nombre, aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar el juramento, el amor, no puede negar a Cristo, no puede negar su sangre, no puede negar el regalo de la salvación. Y es por eso que tú me preguntas, oye, ¿dónde está Sansón? Sansón está en el cielo. Oye, ¿y dónde está Salomón? Pues a pesar de las locuras que hizo al final de su vida, está en el cielo. Y el más loco de todos, y con todo respeto, o sea, es en serio, Saúl. ¿Dónde está Saúl? Está en el cielo. Porque la gracia, ¿sí? Cuando él fue ungido, ¿quién era él? Fíjate, no era cualquier vecino de la calle, no, espérame, era el ungido de Dios. Esa unción que lo protegió es una retrospectiva de lo que sería la unción que tenemos en Cristo. ¿Sí? La salvación no se pierde, aunque tú quisieras perderla. En el supuesto, hablo en un supuesto y hablo en un escenario, ¿verdad? Que sería algo pues, totalmente fuera de sí, ¿verdad? No, quedamos sellados para siempre. La salvación, bendito sea Dios, nunca se pierde. La gracia no se pierde tampoco. Ok, entonces, si la salvación es por gracia y a través de la acción de la fe, y el que nos dio, acuérdate, la parábola de la semilla es que en algún momento de nuestra vida, cuando que aceptamos a Jesús, se puso una semilla en nuestro corazón. Y siendo como una semilla de mostaza, que si lo pones en tu mano, es más o menos del tamaño de la cabeza de un alfiler. Así chiquitita es la semilla de mostaza. Bueno, con eso es suficiente para que la fe que produce el Espíritu Santo empieza a dar frutos en tu vida. Frutos de santidad, frutos de gozo, frutos de transformación, frutos de entendimiento de la palabra, frutos de gozo, frutos de paz, frutos de libertad. Eso lo hace el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, podemos descansar en esto, sí, porque ni lo alto ni lo profundo, ni principados, ni príncipes, ni potestades, nadie, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la gracia que hemos recibido, ¿verdad? Qué maravilloso. Y la gracia es para el que la quiere, ¿sí? Es solo por la gracia que un hombre puede llegar a ser salvo. La gracia inicia la salvación. La gracia hace que la salvación permanezca. Y la gracia nos llevará un día a la gloria, a la eternidad, a la casa de Dios. ¿Sí? Y ese día terminará la fe, porque en el momento en que veamos a Cristo cara a cara, ya no será por fe, será por vista. ¿Verdad? Hoy ¿cómo andamos? Hoy andamos por fe, no por vista. ¿Sí? Es decir, y esta fe está fundamentada nada más y nada menos que en Jesucristo y en su palabra. ¿Verdad? Y a partir de esto, esta gracia y esta fe y la palabra hace todo lo que nuestra vida necesita. Toda necesidad es cubierta por la gracia. Bien, pues mira, vamos a poner unos ejemplos bíblicos. Los ejemplos bíblicos que nos hablan de qué grandiosa y qué especial es la gracia. Vamos a hablar de Saulo de Tarso y vamos a hablar de este ladrón. ¿Sí? El primer caso, el caso de Saulo. Antes de que se convirtiera en el apóstol Pablo, en el apóstol de los gentiles, Saulo, como fariseo, tenía un carácter moral ejemplar. ¿Sí? Toda su vida se había esforzado en seguir preceptos y hasta costumbres judías. En sus últimos años, después de su conversión,
Pablo se convirtió en el apóstol de Jesucristo, en el apóstol de los gentiles. Pero antes, insisto, vamos de allá para acá, de pasado a presente, era fariseo de fariseos, minucioso en todos los hábitos y costumbres que un fariseo debía de cumplir, correcto en su comportamiento, moralmente en su carácter, sin tacha. En la exterioridad, bueno, en su interioridad se esforzaba, como aquel joven rico, ¿te acuerdas? Pero en la exterioridad, específica y especialmente en la exterioridad, era un hombre que no tenía tacha alguna, como buen fariseo e hijo de fariseos. Claro, por supuesto, cuando él se convirtió, vino un cambio precioso en su vida. Ya no trataba de correr tras la justicia. Su justicia ya no fue moral, ya no fue religiosa. Fue una justicia basada en la acción de la gracia, en la acción soberana del Espíritu. El Espíritu Santo vivo que ejecuta la obra de Dios en nuestra vida. Así es la vida cristiana, ¿sí? Y claro, por supuesto, motivado por el amor de Cristo, ¿en qué se convirtió? En un enorme proclamador del Evangelio, ¿sí? En ir a edificar a los creyentes, especialmente a los gentiles, en ser un misionero, en tener una vida ejemplar. Pero él dijo algo que lo definió a sí mismo, y se lo dijo a su mejor discípulo, al que más amaba a todos, pero uno especial. Le dijo a Timoteo: mas tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esa es la clave del éxito, esa es la clave de la victoria, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, ¿sí? Pero en el caso del ladrón, vamos a entender el poder de la gracia, ¿verdad? En el caso del ladrón es total y absolutamente opuesto. ¿Por qué? Porque este hombre no tuvo una vida moral. Este hombre no tuvo tiempo. Bueno, oye, si era el enemigo público número uno, seguramente era un homicida ladrón. Es el típico ladrón homicida, ¿no? Roba, pero antes de robar mata, o después de robar mata, ¿sí? Ese es el enemigo público número uno. Por supuesto que nunca hubo, después del momento en que él se convierte en la cruz, ahí le son perdonados todos sus pecados. Ya no tuvo tiempo de tener una vida de servicio, de devoción, de fervor, después de su conversión. Sin embargo, ¿dónde está Pablo en este momento? En el cielo. ¿Y dónde está este ladrón? En el paraíso. ¿Te das cuenta del poder de la gracia? La gracia no distingue. No es lo que somos, ni siquiera lo que podemos hacer. Es lo que Dios hizo por nosotros de manera perfecta. Ese es el único que necesitamos. Este hombre, por supuesto que nunca respetó la ley. Por supuesto que no se portaba bien. Y ya no tuvo tiempo de hacer alguna obra digna de arrepentimiento. Después de su conversión, en unas horas, murió de manera inmediata. Ya no tuvo tiempo de hacer nada. Pero repito y enfatizo, él está en el mismo lugar donde está Pablo en este momento. Estas son fíjate, siempre queremos atribuir buenas obras. Y claro, vamos entendiendo esto, ¿no? Así como Dios es soberano y su gracia es soberana, cada vida es diferente. Eres único, eres irrepetible, ¿sí? Dios sabe hasta el número de cabellos que hay en tu cabeza, ¿sí? Con amor eterno te ama y te conoce y me conoce de una manera increíble. Por supuesto que son buenas las obras que Dios produce. Espérame, también dice la palabra. Porque Dios preparó las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hay instrumentos, hay personas que se convierten y Dios las transforma de tal manera que son instrumentos de la gracia de Dios. Pablo es un ejemplo de la gracia, porque así estaba diseñada su vida, así también estaba predestinada, que después de que Pablo recibiera a Jesucristo como su Señor y Salvador, él sería un instrumento y de qué calibre, ¿verdad? Al punto de ser un apóstol para los gentiles.
y el que transmitiera la doctrina de la manera más real y pura, y lo vemos en Romanos, en Efesios, en las principales cartas, ahí se transmite la doctrina pura, ¿ya?, que nos dejó el Señor Jesucristo. Sin embargo, el ladrón ya no pudo hacer nada, y fue amado, tan amado por el mismo Padre. Eso es la gracia. Por lo tanto, la única y exclusiva forma en que se puede ser salvo es a través de la gracia soberana. Qué bueno que tú y yo tengamos tiempo. Claro, déjame advertir algo. A este hombre se cumplió la ley aquella, que el pecado es perdonado. Sí fue perdonado. Puedes decir, oye, ¿a qué se dedicaba? Te digo que seguramente era ladrón y homicida. Eso era este hombre, por eso estaba clavado en la cruz. Sin embargo, él entendió que el que estaba muriendo a un lado de él era el Hijo de Dios. Era inocente, que a pesar de estar clavado en un madero, tenía la autoridad y el poder. O sea, esto es algo impresionante. O sea, ese es el poder de la gracia. ¿Qué sucedió? Mira, la mayoría de los judíos, y específicamente en esa hora de estar frente a la cruz del Calvario, ¿te acuerdas que dijo el Señor? Y todos me van a abandonar y me dejarán solo. ¿Quiénes eran las tres personas que estaban ahí contemplando este espectáculo? Su madre, María Magdalena, y Juan, su discípulo amado. Y creo que otras dos mujeres más. María, la madre de Juan, ¿sí? De Juan y Jacobo. Eran 3, 4, ¿ok? Eran poquitos. Es decir, se contaban con esta mano, ¿sí? No pasaban de esta mano. Pero los tres principales eran María Magdalena y Juan. ¿De acuerdo? Pero ¿qué había sucedido con todos? Todos habían huido. Y algunos incluso, no nos dice el nombre, pero dice, y todos escandalizaréis de mí esta noche. Afortunada y deliberadamente, Jesús nunca nos reveló quién de sus discípulos se escandalizó de él. Pero dentro de los 12, como diciendo, mira nada más. Mira cómo se escandalizaron. ¿Cómo es posible? Él dijo que era el Mesías. Y se escandalizaron de él hasta sus apóstoles. ¿Ok? Por supuesto que los que más se frotaban las manos en perversidad, y como diciendo, este que decía que es el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Quiénes eran ellos? Los sumos sacerdotes y los fariseos. Entonces, déjame decirte por qué este hombre, a pesar de su historial negro, a pesar de que tenía unas horas de vida y de que estaba clavado en un madero como Cristo, él se da cuenta de algo que nadie se da cuenta, así como lo estás escuchando. Él se da cuenta, todos están escandalizados, claro, María, pues como madre, ¿verdad?, llorando por su hijo. María Magdalena, como diciendo, ha sido el hombre más misericordioso que he conocido en mi vida. Y Juan diciendo, estoy contigo porque le había encomendado a su madre, ¿verdad? O sea, por la razón que los tres estaban allí, afecto, solidaridad, compromiso, en el buen sentido, compromiso en el buen sentido, por lo que gustes y mandes. Pero en esa escena y en esa hora, este hombre, este malhechor y este criminal, ve a Jesucristo como ya nadie lo estaba viendo. Los dos lo reprimen. Fíjate, nos dice la historia que los dos lo injuriaban. Pero uno, pues claro, el negro, el oscuro, el perverso, el no arrepentido, es como cuando vas a la fila del castigo y todavía vas en esa fila de castigados o condenados y todas están golpeando unos a otros, ¿no? Más o menos así. Y entonces, como diciendo, oye, primero lo injuriaron, pero al ver la misericordia de Dios, específicamente cuando empieza a orar al Padre, le dice, Padre, injuria significa amenaza,
significa le pegaban. O sea, lo ofendían, lo injuriaban, se burlaban, se mofaban, lo escarnecían. Y de repente Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, o sea, el otro perverso se frotaba las manos junto con todos, ¿verdad? Claro, uno a punto de morir y los otros abajo en el terreno, pero todos burlándose de Cristo, hasta que finalmente él, por el Espíritu Santo, su conciencia empieza a reflexionar y le impacta ver cómo Jesús está intercediendo por todos. Descubre algo que hasta el día de hoy los judíos nunca lo han entendido. Esto parece que es el meollo del asunto y sí es verdad. Vamos a definirlo para que lo comprendamos. Vamos a leer Daniel 9:26 y vamos a leer Isaías 53, 3:5 y luego el 7. Daniel 9:26, el cual va a leer, él cita, va a leer Daniel 9:26 y Cintia, por favor, tú vas a leer Isaías 53 del 3 al 5 y Liana, tú vas a leer el 7 nada más. ¿Ok? Bien, pongan mucha atención porque, bueno, estaba el sumo sacerdote, Anás, Caifás, los fariseos, estaba María, estaba María Magdalena, estaba Juan, y de repente todos quedan en shock y en claro, los fariseos y los sumos sacerdotes no estaban en shock y confusión, estaban en odio y en amargura, pero María, Juan y María Magdalena sí estaban en shock y en conmoción, ¿verdad? Pero ese malhechor, ese ser aborrecible, aberrable, ¿qué crees? Es iluminado por el Espíritu Santo. Y él entendió lo que en ese momento nadie estaba entendiendo. Por favor, ¿quieres leer el primero, cita? Sí. Daniel 9:26. Sí. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir de ciudad a ciudad del santuario, y su fin será como inundación y exterminará. Guerra durará las devastaciones. Mira, esto está impresionante. Cuando lo analicé, me quedé pasmado de lo que esto significa. Los judíos, hasta el día de hoy, nunca han entendido que el Mesías viene en dos momentos. Primera venida y segunda venida. Esto no lo saben, ¿sabías? Ni siquiera lo entienden. Es increíble que no lo entiendan, ni aún y porque uno de los profetas, dos de los profetas, nos dicen claramente, de manera literal, por ahí yo no lo encuentro, Daniel, está confuso, o sea, no está confuso, está profundo para entenderlo, pero ahorita te lo voy a explicar, con muchísimo gusto. Sí, personal, por favor. Gracias. Gracias, María. Ok, a ver, vamos entendiendo, para que puedas entender lo que él entendió. Dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, es un tiempo que se cuenta, 70 semanas hay sobre mi pueblo Israel. Eso sería otro estudio, no me voy a meter en Honduras. Eso un día se los explico, ¿sí? Son semanas de 7 años, pero 7 por 7, 49, 490 años. Eso es otra, no me quiero meter en problemas. Ok. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Se quitará la vida al Mesías. Nadie como Daniel en decir perfectamente lo que le iba a pasar al Mesías en su primera venida. ¿Ok? Nadie como él. Hasta el día de hoy los judíos leen esto y no lo entienden. Hasta el día de hoy. ¿Ok? Y sabes, cuando ellos vieron los milagros que Jesús hacía, los más avisados o los más conservadores decían, es Elías. ¿Por qué decían que era Elías? Porque Elías resucitó muertos. Eliseo también. Decían, Elías. Pero no le decían lo que era.
el Mesías. Le decían Elías, ¿ok? Bueno, no alcanzaban a entender. Pero cuando sus discípulos, ¿te acuerdas que les dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y padezca y muera? ¿Qué está diciendo? Que el Hijo del Hombre sea entregado y padezca. No entendían. Y eran los apóstoles de Cristo. ¿Ok? Pero entonces Daniel, muchos años antes, dice que se le quitaría la vida al Mesías. ¿Cuándo? En su primera venida. Vamos al segundo que les dije, por favor. Gracias. Isaías 53, primero del 3 al 5. Sí. Por favor. Sí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ok, leíste hasta 5. Perfecto. Ok, a ver, entonces, y Isaías, de manera poética, ¿qué cosa más? ¿Cómo se expresa del Mesías? ¿No? Le dice, él, el Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahí estaba dicho lo que iba a hacer el Mesías, ¿eh? Y estaba diciendo perfectamente que vamos a esconder de nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, pero todo esto era parte del plan en el cual él llevaría enfermedad, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestra miseria, todo lo llevaría sobre su cuerpo. Y por último el 7, ¿quién se lo pedí? Sí, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ok, volvamos a la escena, volvamos a la hora del Calvario. Los fariseos y los sacerdotes, ¿cómo lo desafiaban? ¿Tú qué decías? Que destruías el templo, lo levantas, a ver, bájate. Tú que sanaste, mira, le dio sanidad a todos y él mismo no se puede salvar. Estaban así, y es literal, ¿eh? Los demonios y ellos, pero se frotaban las manos, como diciendo, tenemos la razón, que el Mesías ni que nada. ¿Sí? Así, endurecidos en su odio, en su desprecio. Dice, varón de dolores, dice, y lo menospreciamos, y escondimos el rostro, diciendo, ni lo quiero ver. Así, literal, no lo quiero ver. ¿Y sabes cómo le decían? Que era un falso Mesías. Pero en esa escena tan trágica, tan dolorosa, que finalmente no era más que el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Qué crees? Unos frotándose las manos de odio y de rencor, otros en shock, su madre, María Magdalena y Juan, no entendieron que estaban viéndolo sufrir, viéndolo descarnado. Pero ¿qué crees? Dentro de toda esa multitud, este malhechor, este criminal, empieza a razonar. Y le dice, ni tú, cuando el otro ya se cansó de escuchar cómo lo está injuriando, y le dice, ni tú temes a Dios, estando en esta misma condición. Ciertamente tú y yo padecemos, porque así lo merecieron nuestros hechos. Fíjate con qué sabiduría está hablando. Se necesita ser valiente, se necesita ser hombre, honesto. ¿Sabes por qué los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre? Y comienza diciendo los cobardes.
Los cobardes son los que nunca reconocen sus pecados y nunca le piden perdón. Pero este criminal sí que lo entiende. Le dice, cállate la boca. En unas horas vamos a estar muertos. Y tú lo estás injuriando. Y él es un inocente. Ningún mal ha hecho. Y cuando le dice esas palabras, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando como un profeta. Acuérdate de mi alma, Dios. Sí soy una escoria del mundo. Sí merezco esto porque así lo merecen mis hechos y mis actos. Pero yo creo que tú eres el Mesías y que me amas y que en este momento estás muriendo por mí. Y si tienes compasión, que sé que la tienes, perdóname. Ayúdame. No me bajes de la cruz. Salva mi alma. Y Jesús voltea. De cierto te digo. Espérame, pero te dije que habló como profeta. Cuando vengas en tu reino, fíjate, lo que nadie estaba entendiendo es cuando tú regreses por segunda vez, que también está profetizado, tráeme contigo. Acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. Dice, de acuerdo, estás perdonado. Has entendido que en este momento estoy pagando por ti. Y me has reconocido como tu Señor, Salvador y Mesías. No te preocupes. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí estoy para salvarte. ¿Qué te parece? Así como un día Abraham entendió que lo que él estaba a punto de sacrificar a un hijo no iba a ser necesario porque el verdadero cordero y el verdadero hijo de Dios sería sacrificado. Y Abraham entiende la profecía como nadie la entiende. Un día Dios va a sacrificar a su hijo y lo hará por mí y por todos. Así este hombre, como un profeta, entiende que Cristo el Mesías está cumpliendo la palabra de Dios dicha por Daniel y dicha por Isaías. Y entonces, te imaginas, no estaba amarrado, porque luego nos ponen como amarrados. No, Señor, estaba clavado. Y entonces, estando clavado, dice, quedarán unas horas, pero ya está resuelto todo. Estoy listo para la muerte. Eso fue lo que este hombre entendió. Por eso es tan especial este malhechor, este ladrón. Eso es la gracia. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo se lo reveló. Lo comprendió como nadie lo estaba comprendiendo en toda esa escena impactante y patética de sufrimiento del Mesías. Por eso se hace mención de él. Fíjate, minutos antes era un malhechor condenado a muerte. En el momento que su entendimiento, su raciocinio, especialmente su fe y las profecías que se hacen vivas en ese momento, nadie como este hombre, como un ejemplo de la gracia, del amor, del perdón y de la misericordia de Dios, sin distinción de qué somos, qué hicimos, cuál es nuestro fondo,
¿Cuál es nuestro dolor? Nuestro sufrimiento, nuestra maldad, nuestro pasado, nuestro origen, lo que quieras. Se convirtió en un profeta, o más bien, interpretó la profecía como nadie. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque en este momento se ha cumplido tu ministerio. Esta primer venida para eso es. ¿Te acuerdas por qué puerta entra Jesús? No entra por la puerta del príncipe, entra por la puerta de las ovejas, para ser llevado al matadero, ¿verdad? ¿Por qué puerta va a entrar en su segunda venida? Por la puerta que siempre ha estado tapiada desde que la levantó Nehemías y entras. La puerta del príncipe en su segunda venida. Este hombre tuvo toda la lucidez de entender esta realidad. ¿Ok? Qué increíble, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo Dios utiliza a quien sea, como sea, independientemente del fondo que tengamos? Ok. ¿Cuánto tiempo llevo? Porque me falta, pero no sé qué hacer. ¿Alguien lleva el tiempo? ¿Una hora? 7:26, ¿verdad? Bueno, miren, es muy profundo. Esto es apenas la introducción, fíjate. Es algo tan profundo que si empiezo a correr, digo, ni voy a terminar y nos vamos a cansar ya. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Continuamos la siguiente semana. Quería hacerlo hoy, pero no, es demasiado, es muy extenso, es muy profundo. Después de haber entendido la trascendencia de este hombre, dices, wow, hay que ir profundo con eso. ¿Ok? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios para que Dios nos bendiga. El cita, por favor. ¿Quieres orar? ¿Sí? Amado Padre Dios, bendito Señor, te damos gracias, Señor, por este día, por todas tus grandes misericordias, por tu amor, Señor, porque nos has permitido estar una semana más aquí, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que derrames tu Santo Espíritu en nuestras vidas para que nos guíen, para que sea más fácil entender lo que hoy nos está predicando, Señor, que es tu palabra. Gracias, Señor, gracias por todas tus bondades, por tu amor. Gracias por tu gran y bueno que eres, Señor. Y todo esto te lo pedimos, agradecemos en el precioso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Saludos la próxima semana.